Bienvenidos al lugar donde los nerds se reúnen a hablar de sus temas favoritos y no tan favoritos, extraños y extraordinarios, a explorar mundos alternos, multiversos y galaxias muy muy lejanas. Todo de la mano de dos frikis que creen saberlo todo, pero no saben nada. Quédense, les prometo que les va a encantar. Bienvenidos amigos, amigas y amigues a este podcast. Yo soy Ramón Burgos. Yo soy Fernando Gómez. Y pues continuando con el octubre, el mes del terror y el mes del Halloween, pues el día de hoy vamos a... Yo creo que es un tema un poco difícil en el sentido de que en realidad vamos a hablar de videojuegos que están basados en creepypastas. Exactamente, es el tema principal. Es un poco difícil el hecho de empezar hablando de creepypastas por el simple hecho de que no entiendo por qué, sinceramente, hay gente que no entiende que una creepypasta es algo falso. Uh-huh. Creo que tú traes una de estas creepypastas que es como que la más famosa de todas, que es la de Slenderman. O sea, ahí se dio el caso de unas niñas que intentaron invocar a Slenderman porque se creyeron la historia de Slenderman. De hecho, lo traigo ahí como nota especial de un caso, porque ha habido varios, pero ese fue uno de los casos más impactantes de una historia de gente que se cree o se creyó la historia de Slenderman. Igual son niños, pero incluso... No, ya tienen como 13, 14 años. Sí, pues, pero siguen siendo niñas, pues a lo que me refiero. Pero hay casos de personas que incluso sabiendo que es una historia, que es un creepypasta que nació de un foro de 4chan, aún gente sabiendo esto, cree en la existencia de Slenderman. Y es como, o sea, sabes que se creó a partir de un güey en un foro y aún así tienes la ligera posibilidad o esperanza de que sea verdad. Güey, no, ¿de dónde? Y es que inclusive hasta en el mismo nombre tiene el origen de la palabra. O sea, la palabra creepypasta viene de copy-paste, ajá, que era como que esta manera en la que anteriormente, inclusive hasta ese momento, ¿Los licenciados hacen tarea? Todo el mundo hacemos tarea, todo el mundo hacemos eso, pero es la manera en la que Internet generaba estas noticias, estos artículos en el que alguien tenía un sitio de noticias, veía un artículo en otro sitio de noticias, copiaba y pegaba y lo ponía en su artículo, y de repente le metía su idea artística o su derecho artístico a cambiar la nota, metía detalles, cambiaba detalles, quitaba. Y de repente eso se fue acoplando a toda esta parte de la escritura de terror, porque evidentemente pues a todo el mundo nos encanta y nos ha encantado el terror, y ya lo habíamos hablado en un capítulo pasado. Es más que nos encante, que nos asuste, no, que nos encanta el terror, pues es la adrenalina que nos genera todo este desmadre, ¿no? Pero evidentemente viniendo desde ese origen de que son cosas que alguien se encontró en internet, copió, pegó, modificó, agregó sus cosas, evidentemente vas a estar de acuerdo de que no hay una manera de probar al 100% que una creepypasta es real. 100% real. Sí, también traigo una que no hay algo que no hay pruebas que también lo desacrediten, ¿sabes? Tampoco como hay pruebas, porque incluso se ha hecho una investigación detrás y no hay pruebas que digan no existe tal cosa, ¿no? Aunque ya el trasfondo que le da a la gente, que les alucina y le puede poner historias detrás, quizá eso sí, o sea, todo eso sí es falso, ¿no? Pero el hecho de que exista como tal puede que sea real, pero también hay una gran posibilidad de que sea falso. Sí, porque al final de cuentas la idea de crear una creepypasta yo creo que simplemente obedece ese sentido de crear contenido de terror, pues sí, contenido, estas leyendas, estos mitos que evidentemente no todas pegan y no todas son buenas. Digo, la verdad es de que por lo menos a mí, no sé tú, fue bastante difícil encontrar creepypastas que la verdad al leerlas no dijeras, qué mamada, güey. Sí, o sea, también le vamos a dar, entiendan que le vamos a dar la vuelta, pues, nuestro toque ñoño. No vamos a hablar simplemente de creepypastas porque, pues,
no sería como el caso. Hay muchas, pero como tú dices, no son como que den miedo. Vamos a hablar de creepypastas que sobrepasaron esa barrera de volverse historia a volverse videojuego. Y yo creo que eso es lo divertido de toda esta situación, porque al final de cuentas tienes un producto que ya tiene un nombre por sí solo, como es en el caso de Slenderman, que vamos a platicar más adelante. O tienes otros casos en no sé que son tan ricos, hablando de historia, que es el caso del primer videojuego que traigo el día de hoy. Son tan ricos en ese sentido que pues te da para mucho, y la verdad es de que a mí, por lo menos a mí, me parece muy pues no me gustaría usar la palabra triste, porque en realidad no es como que me cause tristeza, pero sí me da algo de pena el saber que solamente existe un juego de esto. Y para la gente que es como que muy asiduo para el internet, evidentemente conoce y debe de saber de dónde salió todo este desmadre de la SCP, que es esta creepypasta que se empezó a hacer más y más y más grande, al punto en el que llegó a hacerse como que su propio universo alrededor de una sola creepypasta, y empezaban a hacer más y más y más y más y más. Y pues pues SCP, por sus siglas en inglés, se reconoce como que asegurar, contener y proteger. Se supone que es esta esta organización que se dedica precisamente a asegurar, a contener y a protegernos de eventos, de criaturas, de todo lo que pueda ser supernatural y extranormal. Entonces empiezan a hacer esta como organización para dedicarse precisamente a todo esto de asegurar, contener y proteger todos estos eventos. Y pues se denomina, como digo, como objetos, criaturas, entes, eventos, lugares extraterrestres o cualquier cosa de índole paranormal o sobrenatural que ha sido contenida por la Fundación SCP. A dichos objetos se les asigna un nombre clave, un número y un informe, el cual es escrito en lenguaje técnico, científico e impersonal. Y bueno, pues yo traigo aquí dos que la verdad... El primero no es de miedo, pero sí te saca un poco de onda. Bueno, se clasifica como el SCP-001, que es decir, es el primer caso que la SCP manejó. Y lo digo así como manejó, porque no se trata de una criatura, se trata de un evento. Ok. El archivo se llama When Day Breaks, y este es un escenario del fin del mundo, y es un escenario clase K en el lenguaje de SPC, que significa un escenario de clase K, que es potencialmente, y ahorita lo vamos a ver, es potencialmente dañino para la humanidad. Ok. Entonces, se supone que se sucedió en una tierra alterna, no se sabe dónde, porque la fuente de este archivo... De los deseos. No. La fuente de este archivo es un correo. Okay. Llegó un correo con este archivo y no se sabe de dónde está, pero se asume que es un informe de la SCP, porque viene cifrado como la SCP. Bueno, pues sucedió en una tierra alternativa. Un día el sol se le vuelve letal para toda la humanidad, y cualquier persona atrapada al aire libre se derrite en una masa inteligente que comienza a cazar a los hombres, a las personas sobrevivientes para consumirlas. Lo horrible de esto es de que mentalmente las personas siguen siendo ellas mismas. Simplemente no tienen cuerpos propios e intentan convencer a los sobrevivientes para que se unan a ellos. Este SCP existe en el sitio web de forma de varias historias de tipo diario, contadas por múltiples sobrevivientes en los eventos. Y obviamente, si te gustan las historias de terror, pues este es uno de los casos que más te va a atraer de los casos de la SCP. O sea, esto es... A lo largo de todos, por eso es lo que decía, que se empezó a hacer un universo a través de una sola creepypasta. A lo largo de toda la historia de la SCP, se van agregando historias. Sí, que la gente va añadiendo. Uh-huh. Se le ocurre una historia, le pone que la SCP controló esa criatura, peleó contra ese evento, todo el pedo, y lo agregan a la historia. Está chido, porque la historia se vuelve colectiva, ¿sabes? Alguien empezó soltando la pluma, y más gente agarró escribiendo. Alguien soltó la primera historia de la SCP y empezaron a sacarlas. Y lo chido es de que alguien sacó la historia de When Day Breaks, y más gente empezó a sacarle de esa historia y empezó a meterles más cosas. Es por eso que es como que no solamente es un informe, son varios informes que se catalogan bajo son como mini historias dentro de la misma historia principal. Ajá.
Entonces, y muchos son informes de lo que sucedió antes, de lo que sucedió durante, de lo que sucedió después, de cómo empezaron a hacer experimentos con todas estas cosas, cómo trataron de recuperar a la gente y la verdad todo se fue al carajo. Entonces te empiezas a adentrar un poco más en esas historias y la verdad es que terminas muy corres el riesgo de estar un buen rato ahí. Voy a buscarlas, fíjate, no las he leído. No, güey, o sea, te lo pongo así de sencillo. Hay un SCP que es 3527, una cosa así, güey. Entonces hay un chingo de Hay un chingo de SCPs. Sí, pero pues digo, estaría chido leer unas cuantas, pues. Sí, la verdad. Me imagino que las encuentras en Reddit o en cualquier... Sí, está en Reddit y está el mismo wiki del SCP, pero es que a lo que voy es, hay que leerlas en el sentido de que hay que meternos como si fuera a un ARG. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son, como lo dije en un principio, son informes que están redactados como si fuera una organización gubernamental, impersonales, muy técnicos, al grano. Entonces tú tienes que darte como que toda esta idea, tú mismo, de todo lo que te están poniendo ahí, empezar a hacerte como que la idea y armándola. Y con todos los demás pedacitos que la gente va creando, evidentemente hay algunos que no encajan, pero pues tú mismo vas a ir empezando a depurar esos pedacitos que no encajan. Uh-huh. Y en el momento en el que te das cuenta que en el momento en el que no te das cuenta ya te creaste toda la historia completa, y ya cuando vas como que en retrospectiva y empiezas a recordar lo que habías leído, ahí sí es cuando te empiezan a meter el miedo, ¿no? Y la verdad es de que es muy interesante. Y la otra que la verdad es de que yo siento que es para ti y para mí, por lo menos para mí, yo creo que es como que nos traerá muchos recuerdos, y por lo menos a mí sí me va a traer muchos recuerdos. ¿La montaña? No, espérate. Dijimos que no íbamos a hablar de eso. Traigo el SCP-021 o Skin Worm. Es un endoparásito del cuerpo humano. Contenerlo, por lo tanto, no es más difícil que contener al humano huésped. Actualmente el Skin Worm está contenido en la celda 217A con el sujeto D139, y solo personal de rango D es capaz de hospedar al SCP-021. Mientras el sujeto permanezca como anfitrión del SCP-021, estará exento de la exterminación mensual del personal de clase D. SCP-021 toma la forma de un gran y elaborado tatuaje de dragón serpenteando al estilo oriental, cubriendo aproximadamente 0.8 metros cuadrados de piel. Este tatuaje es totalmente animado dentro de los límites de la piel de su anfitrión y se comporta en gran medida como un animal normal lo haría, aunque solo en 2 dimensiones. Es decir, se mueve por toda tu piel, güey. Los movimientos del tatuaje causan un dolor constante en su anfitrión, comparables y similares en carácter a una simultánea creación y eliminación del tatuaje. Te lo están haciendo y te lo están borrando, te lo están haciendo y te lo están borrando. Así se siente la sensación de tener el gusano. Ajá, pero o sea, mientras se mueve, y evidentemente todo el tiempo se está moviendo, se siente como si te estuvieran tatuando y quitándotelo y quitándotelo con láser, tatuándotelo y quitándotelo. Entonces, la razón de todo esto es de que este parásito está buscando alimentarse de pigmento. Si tienes tatuajes, el parásito se va a alimentar de ese pigmento. ¿Y si no tienes? Si no tienes, se va a alimentar de tu melanina. A la verga, entonces te haces pálido, la chingada. Ajá. De hecho lo que dicen es de que si tuvieras tatuajes, donde estuviera el tatuaje, se queda una mancha blanca, como si tuvieras vitiligo. El diseño del tatuaje a lo mejor, pero blanco, sin tinta. Ajá. Y si ya se te acabó el tatuaje, ya se te acabaron los tatuajes, va con tu melanina. Y igual, donde empiezan a acabarse tus la verdad es que no sé cómo funciona mal, pero te empiezan a salir esas manchitas de vitiligo. Michael Jackson tuvo ese parásito. El organismo tiende a pasar la mayor parte de su tiempo cerca del torso. SCP-21 no muestra ninguna inteligencia más allá de un patrón básico de alimentación y movimiento, aunque en realidad la medición de la inteligencia de una forma de vida de 2 dimensiones ha sido imposible hasta ahora. SCP-21 otorga algunos beneficios a su anfitrión. El tatuaje ha demostrado acelerar la liberación y recaptación de adrenalina y disminuir la acumulación de ácido láctico,
proporcionando un aumento de la fuerza, la confianza y la tolerancia al dolor en situaciones de estrés, y reduciendo las habituales secuelas de debilidad y fatiga. Además, el tatuaje parece tener un gran efecto beneficioso para el sistema inmunológico del anfitrión, y los perfiles de agresión en anfitriones son generalmente más elevados que la media. Aunque si esto es un efecto directo del tatuaje o simplemente una reacción constante al dolor que tienes, no se sabe todavía. Cualquier toca, quítatela, bien enojado, ¿no? Entonces, y otra cosa, la única manera en la que este cabrón se puede transmitir es a través del contacto piel con piel. O sea, con el simple hecho de tocarte ya se puede transmitir. Sí, pero tiene que, o sea, si todavía siente que todavía tiene suficiente alimento dentro de su huésped, no se va. Pero si siente que sí tiene todavía lo suficiente, ahí se queda. Digo, se mueve, güey. Verga. Entonces, la verdad, cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, no mames, güey, ya me había hecho mi primer tatuaje, y la neta, pues que no es que me haya dolido, ni es que haya sido una sensación placentera, pero sí me quedé pensando, imagínate sentir todo el constantemente tiempo el movimiento de las agujas, y nunca me he removido ningún tatuaje, pero yo supongo que debe ser como si te estuvieran quemando con un encendedor o una cosa así, güey. Puede ser. O sea, imagínate durante todo el día, a todas horas, en todo momento, estar sintiendo la aguja y el láser al mismo tiempo, moviéndose por todo tu cuerpo. Y yo supongo que es a lo largo de todo el maldito tatuaje, güey. Sí. O sea, obviamente, si el tatuaje dices que mide 0.8 metros cuadrados, o sea, todo ese espacio, en todo ese espacio tienes la sensación de dolor y todo el tiempo. Sí. Y de hecho se ha tratado se trató de investigar el origen del SCP-021, y no se tiene un registro exacto, pero se cree que tiene más de 1000 años viviendo en la Tierra. Entonces, pues como lo dije en un principio, evidentemente es muy sencillo contenerlo, pero pues hay otras criaturas que son más difíciles de contener, que es precisamente el efecto que tiene el juego de SCP Containment Breakout. Sí, ¿no? Containment Breach, perdón. Y te cuentan la historia de como novato que acaba de entrar a una instalación de la SCP, y donde tiene a varios experimentos, varias criaturas, varios eventos ahí contenidos, y de repente se va la luz, fallan los sistemas de seguridad, y te mandan a buscar a uno de los SCPs que está en su habitación. Que la peculiaridad de este SCP es que solamente se puede mover cuando no es visto. Entonces, eso le agrega una dinámica al juego que la verdad lo he visto en muy pocos juegos, que es como que medidor, en donde está tu nivel de parpadeo, que va bajando poco a poco, como si fuera en la vida real. O sea, no puedes estar mucho tiempo sin parpadear, ¿no? Porque se te resecan los ojos. Entonces, de repente cuando se baja tu nivel de parpadeo, por así decirlo, tienes que parpadear y se mueve. Entonces, es cuando tienes tu primer acercamiento con él, vas junto con otros dos gentes del SCP. Pues tienes que parpadeas y mata al primero, parpadeas y mata al segundo, parpadeas. ¿Y por qué no sincronizaron sus parpadeos? Ahora me toca a mí, ahora a ti, ahora 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 a mí, ahora a ti. Porque le quitas el chiste al juego, güey. Güey, eran 3, tan fácil como que uno lo viera todo el tiempo, luego, ya me cansé, ahora velo tú, y luego parpadea mientras el otro lo sigue viendo, y ya, se turnan en parpadear. Qué aburrido eres, güey. Pero bueno, entonces, evidentemente, estás en una instalación del SCP que estaba lleno de eventos, lleno de criaturas, no vas a tener una sola criatura a la cual vencer. Sí, ¿no? Él es el jefe, como por así decirlo, es la persona que es el SCP que te va a estar siguiendo. Pero hay otro que la verdad me encanta mucho, que se llama The Rake, se llama el rastrillo, que está muy genial este SCP, porque es como si fuera un puercoespín, por así decirlo, humanoide, pero con las garras súper largas, y evidentemente pues lo utiliza para matar gente, ¿no? Entonces, la verdad es de que el juego es muy interesante. Está basado precisamente en esta parte de la creepypasta del SCP.
es intenso en el sentido de que tienes que estarte recordando de esta mecánica de estar parpadeando, de estarte moviendo, de estarte ocultando la línea de vista de las criaturas, escapando de ellos, tratando de salir de ahí. Pero la verdad es de que es un juego bastante sencillo y bastante simple en el sentido de que no tardas mucho en pasarlo, no tardas mucho en agarrarle el sentido al juego, pero sí te da por lo menos un buen rato de entretenimiento, que eso yo creo que es lo más importante en un videojuego, y Pues más cuando es un juego independiente en este sentido, que es un juego desarrollado por una sola persona. Evidentemente ya lo hemos hablado muchas veces en este podcast, no le puedes pedir mucho a un juego de una sola persona. Sí, es correcto. Y si te entrega algo bien hecho y que te entretenga, yo creo que ya es algo que merece hablarse. Sí. Entonces, pues eso es lo que es SCP. La verdad es de que si no lo conocían, pues de nada. Yo no lo conocía, fíjate. Yo les recomiendo, la verdad, se los recomiendo mucho, que no, si son muy asiduos a este sentido de leerle historias de terror y pero no les gusta estar leyendo lo mismo todo el tiempo, yo creo que leer las creepypastas de SCP va a ser muy, 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 muy interesante para ustedes, porque evidentemente, como lo dijimos en un principio, no solamente es un autor, son varios autores, es prácticamente todo el internet el que se ha estado dedicando a darle vida a estas historias. Muy bien, pues digo, a lo mejor el juego no lo jugaré, pero pues voy a leer las historias, digo, se me hace muy interesante a veces cuando vas al baño, los 5 minutos que tienes libres en el trabajo, o aventarte a leer. Digo, 5 minutos. Bueno, sí, es que ese es el problema, güey. Un archivo de estos sí te los lees en 5 minutos. El pedo es de que cuando terminas de leer ese archivo dices, bueno, aquí está el otro. Pero es como con todo, güey, cuando estás leyendo tus mangas a ir al baño. Pero me refiero, una idea al baño, pues leer. No. Pues yo voy a hablarles también de Polybius. Pues es un juego de arcades, una maquinita que a mediados de los 80s, 81, se encontraba en distintos establecimientos de Portland, en Oregon. Uh-huh. Entonces estaba en varias locales de maquinitas, encontrabas esta maquinita. El juego se volvió muy popular porque era altamente adictivo. Era sencillo, era simplemente estar disparando, era como... Sí, simplemente era como blanco y negro, estaba disparando todo el tiempo, pero es similar a Tempest. Bueno, sí, Tempest es el que es en blanco y negro. Sí, no, era Polybius colores, figuras simétricas y todo el desmadre. Sí. Que de hecho eso fue lo que hizo que mucha gente empezara a ver lo de la creepypasta. Sí, de hecho, a diferencia de Tempest, este juego tenía efectos secundarios graves, que entre ellos estaban dolor de cabeza, mareos, pesadillas, alucinaciones, amnesia, terrores nocturnos y en casos extremos suicidio. Eso causaba las maquinitas, pues. Era muy popular, era muy adictivo, pero empezaron a haber varios efectos secundarios. También se cree que Polybius era parte de un experimento del gobierno para el control mental, que querían ver cómo reaccionaban las personas, en este caso pues niños, a este tipo de interacción. También se creía o se llegó a mencionar que vieron a diversos hombres pues de negro, diversos, no sé, ejecutivos se puede decir, entrando a las maquinitas a recabar información de estas maquinitas, pues para ver los puntajes, para ver los efectos que causaban en las personas, que recababan datos y ellos iban y recogían los datos, ¿no? También se dice que había mensajes subliminales en forma de flashazos a mitad del juego, como ríndete, sigue durmiendo o confórmate, además de sonidos de personas que lloraban o rostros deformados que podían observarse de rojo durante los parpadeos. Entonces sí era un juego pues un poquito raro, un poquito pues diferente a todos los demás. Era muy notorio que cuando esa maquinita estaba en algún local, ¿no? Y pues todos querían jugarlo por la misma curiosidad de saber qué pasaba. Entonces, apenas un mes después del lanzamiento de las maquinitas, o sea, solamente duró un mes, se empezaron a retirar todas las maquinitas de los locales. Entonces, se supone que también una maquinita de estas apareció en 1988, pero desapareció poco después.
Entonces nadie ha podido recuperar el ROM, nadie ha podido recuperar como tal el archivo del juego original. Pero pues por eso es que no se puede comprobar si existe o no Polybius. Simplemente ahí quedó en el aire. Hubo una investigadora que se puso a investigar las maquinitas, valga redundancia, se puso a investigar las maquinitas, las arcadias, las historias dentro de los foros que hablaban, porque había incluso el nombre del estudio, había alguien que dijo que era de este estudio y empezó como a dar información, pero al final de cuentas no se llegó a nada, ¿no? Este creepypasta empezó como muchos otros en un foro podría ser 4chan, podría ser Reddit, podría ser cualquiera, a principios de los 2000, donde un usuario X, arrojó como el cerillo, ¿no? Al fuego, a la gasolina, preguntándose, oigan, ¿alguien recuerda un juego que se veía raro, medio abstracto de acción con algunos elementos de puzzle? Los chicos que lo jugaban dejaron de jugar porque les causaba daño, o incluso uno se volvió activista de los videojuegos, y como que ahí aventó la leña al fuego y se empezó a desenvolver toda esta historia, con historias cada vez más llenas de lo que es el juego, hasta que de hecho hay un gameplay con el juego como tal, que si tú lo juegas o lo ves, sí te llega a doler un poquito la cabeza. Pero ya en 2017 el estudio Yamasoft lanzó Polybius para Play 4 y PC, perdón. Lo hizo obviamente un poquito más, bueno, no un poquito, muchísimo más amigable hacia el cerebro y hacia el ojo humano, pero igual es pues esta temática de una figura abstracta disparando a otras figuritas, pero obviamente me imagino que hicieron su investigación para tratar de evitar que llegara a pasar esto, ¿no? Uh-huh. Que hasta cierto punto tiene algo de verdad el hecho de los efectos secundarios que puede causar un juego de estos. Muchos niños que pasaban, imagínate, horas y horas jugando una maquinita, güey, al fin de cuentas pues te dolía la cabeza. Al fin de cuentas te mareabas o de repente pues tenías pesadillas, como cualquier otra cosa que consumes en exceso, ¿no? Entonces creo que también este creepypasta tomó fuerza porque hasta cierto punto a muchos les llegó a pasar algo así. Entonces el efecto Mandela se llama, ¿no? Yo llegué a jugar una vez Polybius, uh-huh. Aunque a lo mejor jugaste Tempest o jugaste alguna maquinita rara. Jugaste algo parecido a eso. Parecido, que igual tú llegaste a tu casa con dolor de cabeza, con migraña, o que la noche te despertaste. Pero pues a lo mejor fueron por las 15 Coca-Colas que te chingaste mientras estabas en las arcades jugando, ¿no? En las arcades jugando con una luz oscura 15 horas seguidas. Ajá, entonces probablemente fue eso, ¿no? Pero sí es como lo que decíamos hace rato. O sea, yo creo que una de las cosas de la que caracterizan mucho a las creepypastas que llegan a hacerse famosas es precisamente este punto en donde, como por ejemplo en el caso de la SCP o en el caso de Polybius, este punto en donde dices, tiene algo de sentido, tiene algo de razón, porque ya lo hemos visto antes. Uh-huh. Ya hemos visto organizaciones secretas tratando de ocultar ideas, tratando de ocultar cosas, eventos, investigaciones. Y ya se han visto los efectos de luces estroboscópicas, sí, de hecho, efecto de jugar mucho tiempo seguido. Exactamente. Hay gente que se ha muerto por jugar tanto tiempo. Sí. Entonces, de hecho, uno de los creadores del nuevo juego, ya en una versión real, que se creó en el 2017, uno de los desarrolladores dice que él llegó a jugar Polybius alguna vez en una bodega así de esas abandonadas que tienen maquinitas. Pero pues, obviamente, pues es creerle a la persona nada más, uh-huh. No puedes estar seguro, y dudo mucho que lo haya hecho, pero pues te digo, a lo mejor una maquinita parecida y de ahí se desarrolló, porque es fácil basar historias en algo que existe, en algo que ha pasado, en algo uh-huh. que tú crees, o en algo que tú tienes experiencia. Entonces obviamente la conciencia colectiva es así, tú les dices un rumor que tiene cierta dosis de realidad o que puede llegar a ser creíble, y es como más fácil se extienden estos rumores. Que yo creo que es exactamente la manera más cruda, más tonta que se podría describir una creepypasta, o toda esta parte del copy-paste. Son rumores, como diría la canción, son rumores. Es la única manera en la que podría describir, porque al final de cuentas de eso se trata una creepypasta. Alguien crea una historia, ese alguien se la cuenta a alguien más, y ese alguien más va y se la cuenta a alguien más, pero le mete de su cosecha. Uh-huh. Y se empieza a hacer más y más y más y más grande.
Y yo creo que eso es lo bonito de esta comunidad de creepypastas en internet. Evidentemente las que no llegan al punto en el que la gente se termina matando por ellas, Sí, pues, o se termina matando por ellas. Pero yo creo que eso es lo chido, eso es lo divertido de todo esto, de todo esto del mundo de las creepypastas. El hecho de que no solamente estás leyendo a un solo autor, sino que estás leyendo a varios autores, puede ser, o incluso puede ser que sea un solo autor, pero que le pidió apoyo a varias gente para que le metiera ahí de su cosecha, empezaran a hacer esta historia grande. Y yo creo que eso es lo interesante y eso es lo bonito de internet, el hecho de que puedes tener productos o puedes tener libros, puedes tener historias, puedes tener lo que tú quieras, que no solamente tiene un Videos. punto de vista, tiene varios puntos de vista. Es lo que pasa ahora con los ARGs que se volvieron muy famosos, de repente que gente se empezó a creer como estas historias de viajeros en el tiempo, que se metieran en el juego. Y empezaron a comentar y a ver si es cierto que cómo es el tal lugar y tal, y mostraban evidencia de que estaba solo o cosas así. Y está chido porque se vuelve un juego de varias personas, ya nada más es alguien contando la historia, sino alguien retroalimentando esa historia y pidiendo evidencias, y dando evidencias, y se vuelve un dar y traer que se vuelve divertido y entretenido para las personas. Pasa con los creepypastas, cuánta gente no comenta, cuánta gente no le pone ahí de su cuchara, ay sí, yo una vez lo vi, o yo una vez lo jugué, o yo una vez esto. Y pues va creando esta bola de nieve que a fin de cuentas, mientras sigas teniendo en mente que es entretenimiento, creo que no le hace daño a nadie, más bien Sí. hace más bien que mal. Y creo que estos son como que los primeros dos que trajimos cumplen esa categoría de son cosas que tienen este punto en el que tú podrías decir, tal vez sí, puede ser. Puede llegar a ser real. Pero yo creo que estas dos últimas que traemos ya rayan en el punto de, ok, sí estoy entendiendo de que esto es una historia de terror, no existe, no va a pasar nada, todo tranquilo, o quién sabe. Pero pues bueno, es muy interesante el hecho de tener este tipo de historias compartiendo el mismo lugar con este tipo de creepypastas que te podemos decir son verdaderas, pero también estas creepypastas que sabemos que definitivamente simplemente vienen desde la mente de alguien, ¿no? Sí. Y la siguiente que traigo el día de hoy, la historia se llama Bedtime. Evidentemente cuando somos niños no es que sea el momento más odiado de nuestro día, pero sabemos que es el momento en donde más seguros y más tranquilos vamos a estar, que es cuando vamos a dormir, ¿no? Es el momento más tranquilo y más a gusto en el que vamos a poder estar. Estamos dentro de nuestro cuarto, en nuestras camas. Algunos de nosotros nos tocó dormir con nuestros hermanos, entonces nos sentimos, es el momento más seguro en el que estamos en nuestras casas, acompañados de nuestra familia, durmiendo, estamos tranquilos, ¿no? Pues Bedtime cuenta la historia de un niño de 8 años que recién se acaba de cambiar de cuarto porque pues evidentemente su hermano que es 5 años mayor que él, pues le pidió a sus papás si ya podía por fin dormir en un cuarto solo. Entonces los padres decidieron llevarlo a uno de los cuartos que estaba hasta la parte de atrás de la casa. Lo mudaron ahí. El cuarto no era bastante grande, simplemente cabía su cama, que evidentemente por ser el menor se tuvo que quedar con la litera que compartían ellos dos. Entonces al hermano mayor le compraron una cama nueva y a él les dejaron la y al menor le dejaron eso la me litera. suena porque me pasó a mí. Exactamente eso. Entonces lo movieron al cuarto de atrás, movieron sus cosas, solamente estaba espacio para su cama y 2 cajones, que es uno era para sus juguetes, un tapete verde que era el que tenían en el cuarto anterior, y se acabó. Evidentemente el niño no estaba del todo contento, no estaba del todo feliz por haber hecho este cambio, pero sí estaba emocionado por fin poder dormir en la cama de arriba, porque evidentemente es el menor y tenía que dormir en la cama de abajo, ¿no? Entonces, él estaba emocionado pues simple y sencillamente por esto, por poder dormir en la cama de arriba. La primera noche, evidentemente estaba feliz, estaba contento, estaba emocionado. Su propio cuarto, niño grande. Cuarto, ya estaba tranquilo, estaba feliz, güey. Cuando pues, se llegó la hora de dormir, se acostó, no se dio cuenta en qué momento se quedó dormido, pero solamente recordaba
que la manera en la que escuchaba el sonido de la tele, escuchaba que el sonido de la tele de sus papás lo calmaba, y el ver la luz abajo de la puerta también lo calmaba, porque desde que entró esa noche al cuarto sintió algo, y algo que lo dejó un poco, no me gustaría decir trastornado, otra palabra, ¿cuál sería un sinónimo para trastornado? Algo inseguro por dormir en ese cuarto solo por primera vez, y evidentemente, digo, a muchas personas, a muchos de nosotros de primera niños vez que nos ha duermes pasado, solo la te primera pasa. vez. Y todo tiene forma, todo tiene un ruido, todo hace algo, y te empiezas a autosugestionar tú solo. Sí, a imaginar cosas. Y este niño recuerda que la manera en la que escuchaba la tele de sus papás, la luz entraba por abajo de la puerta, lo empezó a calmar un poco, y empezó a decir, bueno, todavía estoy dentro de la casa de mis papás, todavía estoy seguro, no me puede pasar nada aquí dentro. Entonces, poco a poco se fue quedando dormido, hasta que se quedó dormido por completo. Y de pronto, a la mitad de la noche, se despertó, pero no recuerda por qué se despertó. Evidentemente, cuando tú te despiertas, tú no te despiertas, cuando te despiertas a la mitad de la noche sobre todo, y te despiertas de repente, no te despiertas completamente consciente de ti mismo, ni de lo que te rodea. Poco a poco empiezas como que a quitarte este ensueño, empiezas a quitarte esta sensación de adormilado, y mientras al niño le pasaba esto, escuchaba un ruido que le parecía familiar, pero no lograba ubicar, precisamente porque todavía estaba tratando de despertarse. Y mientras más tiempo pasaba, más se identificaba este ruido, hasta el momento en el que se dio cuenta de que el ruido era como si alguien estuviera en la cama de abajo, moviéndose entre las sábanas. Y mientras más se percataba de este ruido, más fuerte se hacía, y más fuerte, hasta el punto en el que sonaba como si alguien estuviera en la cama de abajo, moviéndose, saltando, golpeando el colchón, como si fuera un niño haciendo un berrinche, ¿no? Entonces, en ese momento, pues evidentemente, un niño de 8 años no va a permanecer tranquilo, no va a permanecer consciente de que probablemente sea su imaginación, probablemente no esté pasando en realidad todo esto. Pero pues un niño de 8 años lo que va a hacer es gritar. Entonces lo que este niño hizo fue gritar y pedir auxilio a su mamá. Mientras escuchaba los pasos de su mamá por el pasillo, se empezó a mover la cama. Bestia. La litera. Como si fuera un terremoto, a moverse, a saltar, como si fuera a temblar por todos lados, como si fuera un terremoto. El niño evidentemente se escondió debajo de sus sábanas, y no salió debajo de sus sábanas, hasta que escuchó la puerta abrirse y sintió la luz del pasillo llenar todo el cuarto. Cuando se dio cuenta que su mamá ya estaba dentro del cuarto, se quitó la sábana, la abrazó y empezó a llorar. Cuando su mamá le preguntó qué había pasado, no supo qué decir, como si supiera que no tenía que decir lo que había pasado. Y pues la verdad es de que este fue el primero de muchas historias que le sucedieron a este niño. Este ente que lo va llevando a través de todas estas historias hasta el momento en el que el niño de verdad solamente está rezando por el momento en el que se va a despertar y va a poder salir a la luz del sol y va a poder escapar de ese cuarto. Y desprecia el momento en el que sabe que ya va a anochecer y tiene que regresar a su casa y tiene que regresar a su cuarto para dormir. Y esta es una historia que inspiró al juego de It Moves, precisamente por esta parte de esta imaginación hiperactiva. Yo lo quiero ver así, como esta imaginación hiperactiva de cualquier niño de 8 años, en el que cuando estamos así de pequeños, cualquier cosa, incluso hasta de adultos, cualquier cosa se nos parece un monstruo. Que de repente volteas y la silla con la ropa sucia parece que hay alguien sentado, ¿no? Prendes la luz y sabes que es tu ropa, o ya de repente ya el ojo se acostumbra a la oscuridad y ves que es tu ropa y dices, madres. Sí, o sea, son ese tipo de cosas que es una imaginación hiperactiva, que terminas en esta situación en donde no sabes qué, y más cuando estás despertándote de un sueño, no sabes qué parte es un sueño y qué parte es realidad. Entonces, este juego se trata prácticamente de llevarte a través de esta historia. Si la quieren ver, si la quieren leer, está en internet, evidentemente.
Es una creepypasta que tardas por lo menos 1 hora en leer. Es muy larga, sí, lo sé. Pero la verdad es que está muy bien escrita. Y el videojuego te lleva a través de todas estas historias del niño, a través de todas sus pesadillas, a través de toda la manera en la que él tiene que sobrellevar sus miedos, pasar sus adversarios, que en este caso son estos monstruos, estos entes que tratan de llevárselo. A fin de cuentas de eso se trata el juego, de escapar de estos entes y tratar de resolver acertijos, de resolver rompecabezas. Y hay un gigante que de hecho se queda mirando a través de tu ventana. Hay una araña que tiene como forma humana, como si fueran humanos, pero como si fuera una araña. Uh-huh. Entonces también hay como un laberinto metálico donde tienes que escapar de fantasmas o de sombras, no me acuerdo la verdad. Pero te va llevando a través de este laberinto, dentro de un laberinto, de una manera en la que empiezas a entender más y más esta parte de la imaginación hiperactiva de un niño, ¿no? A final de cuentas todo el mundo hemos tenido esta situación en donde tenemos estos monstruos imaginarios que nos creamos en nuestra cabeza de niños o incluso hasta de adultos, y hay algunos que nos acompañan durante mucho tiempo. Por eso me daba tanto miedo el juego de Silent Hill Room, uh-huh. El 4, porque todo sucedía en tu cuarto. Ahora que me estás contando esta historia, madres, a mí antes de mudarme a vivir solo, mi cuarto era mi lugar seguro, ¿sabes? No me gustaba estar en ningún otro lado. Cuando estaba en mi casa, estaba en mi cuarto. Entonces, de repente, imaginarte o idearte que tu propio cuarto, que tu propio lugar seguro es este lugar donde no quieres estar, donde de querer estar ya no quieres estar, se vuelve pues terrorífico, ¿no? Y más a mí en mi psique, que era mi lugar seguro. Imaginarte estos escenarios donde tu lugar seguro se vuelve tu lugar inseguro, más siendo un niño. Es precisamente ese punto. Y por eso me gusta tanto esta historia. El punto te lleva al punto en el que te quieres sentir, aunque no te haya pasado nunca, te quieres sentir identificado con el niño, sí. En el sentido de que evidentemente si llegara a pasar algo así, y si te estuviera pasando varias veces seguido, o sea, no sé, pon tú 2-3 noches seguidas, en ese momento tú ya dirías: ya no quiero irme a dormir, güey. Ya no quiero ir a mi cuarto. ¿Y si me duermo en la sala? Ajá, y evidentemente son cosas de que mientras arreglo el set, permítanme un momento, para que se caigan 10 minutos más. Pero bueno, evidentemente esta situación de estar atraída, chingas madre. Esta sensación de no estar seguro en ninguna parte, porque puede que sí estés seguro en la calle, que estés seguro en la escuela, pero no hay nada más seguro para un niño, por lo menos, que su casa. Y no hay nada más seguro dentro de su casa que su cuarto. Y en el momento en el que se empieza a sentir que ya no, ni en su cuarto está seguro, porque todas las noches lo visitan entes, todas las noches está este demonio que se lo quiere llevar, todas las noches no puede dormir, porque se lo está llevando a la chingada estas pesadillas. Sí. Y al final de la creepypasta, pues simplemente nos habla de que es este adulto el que nos está narrando todo, y nos lo está narrando desde la perspectiva de: yo no me acordaba que había pasado esto. Uh-huh. Verga. Hasta que pasó. Está muy chido. Algo. Léanlo. Lean la creepypasta para que entiendan a qué me refiero. Pero está muy chida. El juego es muy, muy, muy interesante. Visualmente hablando, es un juego muy oscuro. Utiliza una paleta de colores muy oscuros. Casi todo es café, negro, uh-huh. Beige, colores muy bajitos que te van generando este ambiente. Y como lo habíamos platicado anteriormente, no hay ningún screamer, güey. Todo se trata del suspenso, del ambiente, de la música, de todo el terror, güey. No tanto así, porque si ves a los monstruos. Sí, claro, pues, pero digo, con todo el ambiente con que te encierran, ya no necesitas screamers, todo el tiempo estás así. Exactamente, o sea, todo el tiempo estás en terror, en suspenso.
No necesitas a los monstruos para sentirte al borde de tu asiento, simplemente con la iluminación, con toda la imagen que ves, con eso es suficiente y lo mínimo que necesitas para que te empiece a dar miedo este juego. Se los recomiendo, la verdad. Se llama It Moves y la historia, la creepypasta en la que está basado se llama Bedtime. Vaya. Pues por último, digo, siempre traemos más historias, pero pues como ya lo anunciábamos al principio, les voy a hablar de Slenderman. Obviamente no es una creepypasta muy completa por sí sola, porque Slenderman se ha llenado, igual que la del principio, de historias que la gente va creando, se ha ido deformando, adquiere diferentes formas, adquiere diferentes poderes, dependiendo de quién narra la historia o de quién le agregue cosas. Pero Slenderman, en principio, fue creado en un hilo del foro de internet Something Awful en 4chan, iniciado el 8 de junio del 2009 con el objetivo de editar fotografías para que en estas hubiera entidades sobrenaturales, para que hubiera algo raro, algo tenebroso, ¿no? Sí, un cabrón se metió al 4chan y dijo, pónganme las fotos que estén editadas, evidentemente estén editadas, pero que no parezcan editadas. Entonces, eso es como empezó todo. Como empezó todo el desmadre. Obviamente gente subía sus fotos editadas con fantasmas, cosas así. Pero de entre todas esas fotos, 2 sobresalieron. 2 llamaron la atención muchísimo. Un usuario con el nombre de Victor Surg, nombre real Eric Knudsen, contribuyó con 2 fotos sacadas en 1926 de grupos de niños, a las cuales añadió una figura espectral alta y delgada, vestida con un traje negro y una corbata oscura sin rostro, totalmente. Las entradas previas consistían solamente en fotografías, o sea, nada más la gente subía fotos. Pero este Surge complementó las suyas con fragmentos de texto de, entre comillas, testigos describiendo los secuestros de los grupos de niños y dándoles como nombre al personaje Slenderman. La primera foto, pero es que me perdí. La primera foto son un grupo de niños con esta criatura detrás. Y el texto dice: no queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo. 1926, fotógrafo desconocido dado por muerto. Así decía el texto, la leyenda de la fotografía. La segunda fotografía decía: una de las 2 fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling, notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron, y hemos visto a un demonio con forma humanoide, al quien se conoce como Slenderman, deformidades citadas por oficiales como defectos de cámara. El incendio en la biblioteca ocurrió una semana después. Fotografía real confiscada como evidencia. 1926, fotógrafo Mary Thomas, desaparecida desde el 13 de junio del mismo año. O sea, esa leyenda seguía la segunda foto. Entonces, él no se quedó nada más con subir la foto, sino que les quiso dar una historia a esta foto. Fácil, práctico, unas cuantas líneas diciendo a qué va la fotografía, de dónde salió, y ya. Creo que eso transformó o lo diferenció de todas las demás que nada más eran fotos, al brindarle un contexto a la foto, sí, al asemejarlo a la realidad o a acercarlo a un evento posible, le dio el giro que a lo mejor el creador del foro quería, ¿no? Quería encontrar esta joyita, quería encontrar a este editor o a este creador de historias que hacer pasar un rato ameno, ¿no? Y obviamente el foro pues siguió alimentándose, pero a raíz de ahí mucha gente empezó a tomar la forma o el nombre de Slenderman y a crear sus propias historias. Este hombre que come niños, que los hechiza para que maten otros niños, bla, 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 ¿no? Obviamente Slenderman se describe como un hombre delgado, vestido siempre con traje. Una vez que sus brazos están extendidos, sus víctimas entran en una especie de estado hipnótico en que son absolutamente incapaces de pararse o de caminar. Su cara es pálida, prácticamente parece que se ha envuelto en una especie de gasa o un paño. No posee rasgos faciales. Se asemeja como a estos trajes verdes, blancos, de colores que te tapan completamente, ¿no? Blanco con su traje. Entonces es una persona, sí es terrorífico porque es alto, brazos largos, sin cara. El hecho de no tener cara te cambia totalmente. Es como Peter Anguila con un green suit. Algo así, y con un traje. Pero sí, tú a simple vista lo ves,
o te lo topas o de repente abres los ojos y ves esa madre, pues sí te da miedo, güey. El hecho de que no tenga rostro. Se ha trabajado esta forma en los monstruos de no tener rostro por mucho tiempo en las películas, que es un elemento que lo tenemos en la conciencia, que es un elemento que da miedo, ¿no? Entonces, a raíz de aquí se crearon un montón de historias, se le han dado poderes diferentes, tanto en los juegos como en las películas. De repente ya hay quien le pone como tentáculos en la parte de atrás, ya le da ciertos poderes de teletransportación, o se mueve muy rápido, ¿no? Ya después de ahí se han venido muchísimas historias. Lo increíble de Slenderman es que no solamente, o sea, se fue al cine, hubo series creadas por gente, por estudios independientes, incluso en un Kickstarter sacaron dinero para hacer cortometraje, un videojuego, pero son de esas creepypastas que llegan a tornarse reales en algún punto o llegan a crear tal efusividad en la gente que llega a transportarse a la vida real, no que Slenderman se aparezca en la vida real, sino que ha llevado a gente a hacer cosas atroces en nombre de Slenderman o aludiendo al nombre de Slenderman. Por ejemplo, el 31 de mayo de 2014, 2 niñas de 12 años de edad en Waukesha, Wisconsin, sujetaron y apuñalaron 19 veces a una compañera de clase de su misma edad. Cuando se les preguntó más tarde, las autoridades, según los informes, afirmaron que querían cometer un asesinato como un primer paso para convertirse en seguidores de Slenderman, demostrando, según ellas, ser dignas de Slenderman. Después de haber leído sobre él pues en línea, en algún foro, en algún lugar de donde están todas las historias de Slenderman, ¿no? Gracias a la intervención de un ciclista que pasaba, la víctima sobrevivió al ataque. Las atacantes fueron acusadas como adultas y cada una de ellas se enfrentó hasta 65 años de prisión. Una de las chicas dijo que Slenderman la observaba y puede leer la mente y teletransportarse. Los expertos testificaron en el juicio. El 1 de agosto de 2014 fue declarada no apta para ser juzgada y el enjuiciamiento fue suspendido hasta que su condición hubiera mejorado. Una de ellas sí se fue a la cárcel, la otra pues dijeron que padecía sus facultades mentales, que estaba medio loquita y se pospuso el juicio hasta comprobar. Sí, obviamente las dos estaban mal, güey, ¿no? Sí. Pero una sí estaba un poquito más tocada y trastornada. Que de hecho después ya... Digo, esto es un juicio real, esto pasó en la vida real. Sí, hace poco tiempo de hecho salió una de ellas a decir que la neta era pura mamada el que lo habían hecho por Slenderman, y simplemente lo habían hecho porque querían matar, ¿no? Querían matar y pues esta chica a la que agredieron pues les caía mal, no les gustaba la forma en la que era ella y pues decidieron atacarla. Sí, ¿no? Y como adolescentes pues cualquier pinche pretexto de decir, ay, por Slenderman, ¿no? Por la Constitución, ¿no? Cualquier pendejada, ¿no? Con tal de... Por mis huevos. Exactamente, cualquier pendejada con tal de hacer estos actos. Pues, a raíz de toda esta historia, de hecho todos conocen a Slenderman, todos alguna vez han leído o escuchado de esta creepypasta. Sí, claro. Llegó a la pantalla chica o grande por medio de estos creadores independientes. Dependiendo de tu presupuesto, claro. Ajá, de estos creadores independientes. Después también ya salió un juego que es el de 8 Pages. Sí, 8 páginas. Nada más se conoce como Slender. Es un videojuego de terror en primera persona lanzado en junio del 2012 para Microsoft Windows y sistema operativo de iPhone, de Mac, pues. Aquí el juego pues es una persona con una linterna nada más, en el que tiene que encontrar como 8 páginas perdidas, no sé qué chingados. El peor es que estás en un bosque, como la historia creada después del creepypasta narraba que lo veías en bosques o cosas así. Entonces estás en el bosque buscando estas páginas, nada más con una lamparita, y no tienes que dejar que Slenderman te vea o ver a Slenderman directamente, porque si te ve, te atrapa y te paraliza y te mata, ¿no? El juego en agosto del 2012 fue ganador del premio Golden Joystick Award al juego Free to Play del año. O sea, ganó un premio al juego gratis del año. Después de eso se fue anunciado el desarrollo de Slender The Rival, que es la secuela oficial del juego, y fue pues producido por Parsec Production y Blue Eyes Studios. La diferencia o lo que hace también más popular este juego, o que la gente lo siga jugando, es que los creadores de Slender dijeron, de hecho se quedó, ya no hubo actualizaciones, se quedó en una versión
pues como de prueba, por así decirlo, porque era, valga la redundancia, la versión de prueba para crear el The Arrival, que era como el juego ya real, el que querían crear. Entonces, digo, este creepypasta, de ser una historia tan pequeña, algo que ni siquiera tenía una historia como tal hecha. Sí, Dos fotografías. empezó con 2 fotos. 2 fotografías, 2 pie de foto. Y con eso se hizo una de las historias más grandes, la creepypasta más famosa hasta el momento. La BBC la catalogó como la historia de internet más grande o más popular del mundo, porque sí, todos han escuchado a Slenderman, todos han visto alguna imagen, todos saben qué pedo, o al menos tienen una noción de quién es o qué es Slenderman. Y bueno, superó la barrera de ser historia a ser videojuego. Hace poquito le hicieron una película también. Malísima, pero malísima. Y incluso superó la barrera de la vida real. Gente que utilizó su nombre para hacer pendejadas, atrocidades. Digo, no es la única, las niñas. Hay otros par de historias. Te digo, pues es gente tonta que se aprovecha de una historia que es totalmente falsa, pero tiene una ligera ahí como posibilidad, o por la historia tan bien hecha que puede llegar a ser real, que la gente abusa de eso o aprovecha de eso para hacer pues atrocidades. Sí, que yo creo que es este punto precisamente que tienen las creepypastas, o sea, de que no es una sola persona la que lo creó, son tantas personas que de repente alguien mete algo que se le puede hacer plausible a otra persona. ¿Por qué? Porque te logras compenetrarte con esa idea que trataron de colocarte en esa historia, en esa sola historia. Porque como tú lo dices, ha habido tantas historias de Slenderman que es un poco imposible saber cuál es la original, cuál es la primera. Pero todo empezó a través de 2 fotografías en un foro de 4chan, que simplemente lo que quería era tratar de ver las habilidades de edición de las personas. Pero en este caso nada más fue las habilidades de edición, o sea, el güey editó muy bien las fotos para que parecieran reales, fotos antiguas, y al mismo tiempo tuvo esta versatilidad y esta creatividad de, con 3, 4 líneas, crear, en la conciencia de las personas, la posibilidad de que pudiera llegar a ser real, o de meterle este terror, porque nada más tú ves la foto y hay un espectro, ¿no? Un fantasma. Pero con esas 3, 4 líneas le cambió el trasfondo total a las fotos. Nos cambió por completo. Trayéndolo a la realidad, o sea. Trayéndolo a la... Porque nunca explica si es un monstruo, si es un fantasma, si es un asesino, o sea, nunca dice nada. Porque incluso en la segunda foto hacen alusión a que las deformidades que se le ven es por la foto mal tomada o cosas así, ¿no? Pero en su historia, en su pequeño pie de foto que puso, entonces no dice, no te deja totalmente abierta la carta a que tú te imagines si es un asesino, si es un fantasma, si es un monstruo. Es lo que decíamos en episodios anteriores de toda esta temática. La mejor manera en la que puedes escribir un guión o puedes escribir una historia es dejándole a la persona que va a leer esta historia toda la libertad creativa para imaginarse lo que tú estás plasmando como él quiere, como ella quiera. Entonces, es precisamente lo que sucede con Slenderman y con las creepypastas. O sea, son tan sencillas de hacer y tan versátiles en el sentido de que cualquier persona puede tomar esa historia, agregarle sus datos, agregarle lo que ellos quieran. En esencia sería la misma historia, pero es una completamente diferente. Entonces, eso es lo que la verdad a mí me gusta de las creepypastas. No soy muy asiduo a leerlas, precisamente por esta, que es como un arma de doble filo. Sí. Ese sentido de tener a toda una comunidad creando las historias. Que hay gente loquita que... Es un arma de doble filo, evidentemente, porque si hay gente que puede crear, que puede tomar una historia que puede ser muy sosa, muy tonta, pero si llega esa persona indicada y le da este giro o esta nueva tonalidad a la historia, y puedes crearte algo como lo es Slenderman. O puedes crear creepypastas que la verdad son churrazos y que lo único que hacen es como que la gente decir, ok, sí, está bien, quisiste escribir algo que me diera miedo, pero pues la neta es así como que ya a la mitad de la creepypasta estás como que, sí, ya, se acabó. Y es precisamente esta parte del arma de doble filo, porque hay gente que es muy buena para escribir y hay gente que la verdad simplemente lo hace por subirse en el mame.
Pero pues a final de cuentas los que van a decidir si una de estas cosas sobrevive o no al internet, pues somos nosotros, no somos la gente que lo lee y que decide meterse en este mundo, en este universo de las creepypastas que es bastante vasto, valga la redundancia. Y creo que no hay mejor manera de terminar este episodio más que pues llegando a pensar en muchas historias que nosotros mismos nos creamos en nuestra cabeza. Y creo que eso es la esencia de un creepypasta. Crearte una historia completamente a través de lo que te está poniendo en la mesa. Conectas los puntos y vas colocando más puntos y dejas puntos abiertos para que la demás gente los conecte y vaya haciendo su propia historia, ¿no? Es correcto. Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Otra vez salió Porky por ahí. Pero otra vez nos fuimos al carajo. Me vale madre. Con tres. Traíamos 3 y 3, otra vez nomás 2 y 2. El próximo episodio va a ser especial. Es correcto. Vamos a poder arrojar más historias porque nada más nos vamos a dedicar a estas historias. Uh-huh. No voy a poner el contexto, pero haz de cuenta nosotros solamente narrando estas historias. Y entonces creo que se puede dar pie a que hablemos, porque no vamos a ser nosotros hablando y dando nuestra opinión, simplemente vamos a llegar a contarles las historias. Y pues evidentemente esto es aprovechando que el próximo capítulo casualmente cae el 31 milagrosamente, de octubre. Fíjate, milagrosamente jamás lo planeamos así. Subimos episodios los lunes y el próximo lunes es 31 de octubre, mero Halloween. Exactamente, entonces por ahí espérense, vamos a tratar de hacerlo dentro de nuestro propio estilo, pero por ahí espérense un capítulo bastante tenebroso. Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, evidentemente, pero pues pues todo dentro de nuestras capacidades, ¿verdad? Lo vamos a hacer con la luz prendida porque no tenemos manera de ambientarnos diferentes, pero algo algo idearemos. Pero pues sí, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, los que llegaron hasta esta última parte. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado siguiendo dentro de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Estamos como Nerdotopia Podcast. No se olviden de dejarnos su comentario aquí en la parte de abajo. Cuéntenos cuál es su videojuego basado en una creepypasta o su creepypasta favorita. Exacto. Si es alguna de las que hablamos aquí, pues déjenos su comentario, qué les pareció, cómo les gustó que tratamos el tema. Si no les gustó, pues también ahí déjenlo, igual lo vamos a borrar, pero bueno. Y pues no se olviden también de dejarnos su like y compartir este contenido en sus redes sociales con sus amigos y con todo el que quiera. No se les olvide que estamos en formato digital también, uh-huh, en Amazon Music y en Spotify, igual como Nerdotopia Podcast. Exactamente. Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Yo fui Ramón Burgos. Yo fui Fernando Gómez. Nos vemos hasta la próxima. Adopten un ñoño. Adiós.